La sal de la tierra, la luz del mundo. En otras ocasiones dijo también la levadura en la masa. La sal no es no es un alimento que se pone en grandes cantidades a la comida, la echa a perder. Demasiado salada es incomestible. Es muy poquito lo que se añade y le da un gran sabor, excepto para aquellos, naturalmente, que tienen un problema, por ejemplo, de alta tensión. La luz puede ser cegadora. No miras al sol a los ojos en un día de verano en el Mediterráneo porque te quedas ciego. No puedes hacerlo. La luz es suficiente para iluminar, esa es su tarea. Es decir, Jesús está poniendo ejemplos, lo mismo cuando habla de la levadura en la masa o del grano de mostaza, está poniendo ejemplos que indican minoría. Pero no una minoría inútil, no una minoría dócil, sino una minoría que es capaz de producir algo para el conjunto, que es capaz, como en el caso de la levadura, de hacer que toda la masa cambie, como en el caso de la luz, de dar un poco de claridad para evitar que uno se pegue golpes, incluso aquellos que no son propiamente de la luz, o que, como en el caso de la sal, basta con un poquito de sal para que la comida adquiera otro sabor. Es decir, al Señor no le importa que seamos minoría, tenemos que meternos esto en la cabeza, no le importa que seamos minoría. Lo que le importa es que esa minoría es una minoría activa, una minoría capaz de transformar, capaz de iluminar, capaz de aportar, aunque en el caso de la sal, todos creo sabemos lo que sucede si en una herida te pones un poco de sal, pues aunque eso escueza, bueno, pues efectivamente, pero te está curando. Es una cosa que puede resultar buena para ti, quizá también tendrá a lo mejor algún efecto nocivo la sal, no lo sé, pero en general es una cosa que te ayuda, que te purifica, que te evita que eso quizá se contamine o se infecte. Del mismo modo, cuando nosotros que estamos aportando lo que debemos aportar a la sociedad, aunque la sociedad se sienta incómoda, la estamos ayudando. Estamos siendo colaboradores con Jesucristo, que es el Salvador, el único Salvador, el pleno Salvador del mundo. Si, en cambio, nos dejamos asimilar, nos dejamos callar por vergüenza, por miedo, por recibir los aplausos del mundo, o quizá alguno pueda pensar que de esa manera vamos a conquistar o llevar al Evangelio a la iglesia a alguno, pues si nos dejamos asimilar estamos perdidos. Y lo dice Jesús, si la sal se vuelve insípida, ¿para qué va a servir? Dice, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Es decir, cuando nosotros no somos la minoría activa, la minoría transformadora, la minoría que enriquece y que ayuda a cambiar, no servimos para nada. Creo que este es el gran debate, quizá de siempre, pero es evidente que es el gran debate de nuestra época con lo que se llama ya abiertamente la nueva iglesia. Otros decimos o preferimos llamarla la iglesia catoprotestante, pero ellos la llaman la nueva iglesia. La nueva iglesia, que es una iglesia que renuncia a ser la sal de la tierra, que renuncia a ser la luz del mundo. No es una iglesia que dialoga con el mundo, sino que es una iglesia que se mundaniza, que es distinto. No es una iglesia que se moderniza, sino que se mundaniza. Es decir, no es una iglesia que usa, por ejemplo, los medios de comunicación modernos para evangelizar. Eso es una buena modernización. No es una iglesia que se acerca a los lugares donde están los hombres para llevarles la palabra de Dios. Eso es una forma de modernizarse, buena y sana, y hay que hacerlo. Y lo ha hecho la iglesia siempre, y ahí está el ejemplo de los misioneros. Es una iglesia que se mundaniza, que no dice nada que al mundo no le guste escuchar. Esa sal se ha vuelto insípida y esa sal ya no sirve para nada. Yo me pregunto si esto lo vemos fácilmente, y además lo vemos porque las otras iglesias, sobre todo las llamadas iglesias históricas protestantes, han recorrido ya ese camino hace tiempo. Y su resultado, lo que están obteniendo es desastroso. Pues si nosotros vemos que lo que han hecho otros está resultando malo, les está yendo muy mal, porque queremos imitarles. Nunca lo he entendido. Vamos a ver, esta gente que quiere hacer la nueva iglesia, tontos no son. Por lo tanto, no cabe pensar que ellos no ven lo que todo el mundo ve. Que imitar
la mundanización que han tenido otras iglesias es destructivo. Tontos no son. No se me ocurre por la cabeza, no se me pasa por la cabeza pensar que determinados obispos, cardenales, teólogos son tontos. Son, estoy seguro, mucho más listos que yo. Por lo tanto, ahí tiene que haber otra explicación. Hay dos explicaciones mal. Son malos, son aliados del demonio y buscan destruir la iglesia. Esta explicación no la quiero ni contemplar, porque entraría en un juicio sobre el valor moral de esas personas que yo cometería un pecado si lo hago, y creo que cualquiera que lo haga está cometiendo un pecado, porque no debemos juzgar a nadie. Hay una tercera opción, y es que ellos creen que esto es bueno para la iglesia, aunque vean que va a resultar negativo. ¿Por qué? Porque en ese nuevo modelo de iglesia, creo yo, han perdido la fe. Es decir, ya no es la iglesia de Jesucristo, ya no es la iglesia fiel al Señor, ya no es la iglesia que cree en la vida eterna, ya no es la iglesia que cree en los milagros, ya no es la iglesia que cree en la presencia real en la Eucaristía, ya no es la iglesia que cree en el sacramento del perdón de los pecados, ya no es la iglesia que cree que Jesucristo es el único redentor del mundo, ya no es la iglesia que cree que Jesucristo es Dios, ya no es la iglesia que cree que el mensaje de Jesucristo es para todas las épocas, que no podemos cortar el mensaje de Jesucristo. Es otra iglesia que duda o que ya directamente niega. Es la iglesia que duda y que dice, pues vaya usted a saber si lo dijo, porque como en aquella época no había grabadora, o es la iglesia que simplemente lo niega y dice, todo esto es mito, todo esto es leyenda, todo esto no sirve para nada. Jesucristo, si es que existió, no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Es decir, tengo yo la impresión de que en buena medida habrá algunos, Dios sabrá lo que haya en su corazón, pero en buena medida simplemente han perdido la fe. Han perdido por lo menos la fe de la iglesia. Si tienen otra fe, eso ya lo sabrán ellos, pero la fe de la iglesia la han perdido. ¿Qué tenemos que hacer? Repito, ser fieles al Señor, creer en el Señor, creer en la divinidad de Cristo, defender al Señor con todo nuestro corazón, estar dispuestos a dar la vida por Él y añadir una cosa que termina hoy el Evangelio diciendo esto. Dice Jesús, alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, defender la fe, defender la divinidad del Señor, no aceptar que tenemos que mundanizarnos, pero a la vez tener buenas obras. Porque incluso si nosotros defendemos la fe, pero no tenemos buenas obras, caemos en un problema, no digo de hipocresía, pero sí de confusión. Claro que nuestras buenas obras siempre son limitadas porque somos pecadores, pero al menos tengamos el deseo no solo de defender la fe, sino de ser santos, de caminar todos los días por la santidad, de hacer las cosas del mejor modo posible, y si caemos, de pedir perdón, de levantarnos enseguida para dar el testimonio, si no podemos, el testimonio de la perfección del santo, al menos sí de aquel que, siendo pecador, busca arrepentirse continuamente. Que así sea.